Hola, seguimos con los límites y vamos a analizar en este caso todos los límites que implican funciones trigonométricas. Vamos a ver algunos ejemplos, pero tenemos que tener en cuenta que en todos estos ejemplos el cálculo de los límites trigonométricos supone manipulaciones algebraicas y conocimientos de algunas identidades trigonométricas básicas. Para comenzar, veremos algunos resultados simples que tienen que ver con la consecuencia de la continuidad. Las funciones seno y coseno, que son continuas para todo número real, el límite cuando x tiende a de seno de x será seno de a, y el límite cuando x tiende a del coseno de x será el coseno de a. Y así para todas las funciones trigonométricas, teniendo en cuenta que a es el dominio de la función. Así que en el caso de la tangente, que no es una función continua en todos los reales, estamos evaluando en una A que sí pertenece al dominio de la función. Lo mismo para la cotangente, para la cosecante y para la secante. El límite cuando x tiende a 0 del seno de x es 0, y el límite cuando x tiende a 0 del coseno de x es 1. Bien. Vamos a ver primero un teorema, el teorema de la compresión, teorema del emparedado o teorema del sándwich, que se trata de un teorema que reviste mucha utilidad cuando se trabaja con límites trigonométricos. Vamos a enunciar el teorema y vamos a hacer algún ejemplo de aplicación. Dice, si la gráfica de f de x se comprime entre las gráficas de otras dos funciones g de x y h de x para toda x próxima al punto A, si las funciones g y h tienen un límite común L cuando x tiende a A, tiene sentido afirmar que f también tiende a L cuando x tiende a A. Suponemos que f, g y h son funciones para las cuales f de x se encuentra comprendida entre g de x y h de x para toda x en un intervalo abierto que contiene al número a. Así que tenemos h de x por arriba, g de x por abajo, y en este caso f de x comprimida entre estas dos funciones. Si el límite cuando x tiende a de h de x es igual a L, y el límite cuando x tiende a de g de x también es igual a L, entonces podemos afirmar que el límite cuando x tiende a de f de x también es igual a L, sin importar qué es lo que sucede en el mismo punto A. Pueden no estar definidas las funciones en ese punto A, pero en esta situación sí podemos afirmar que la función que está al medio tiende al mismo límite que las otras dos funciones que la comprimen. Veamos un ejemplo de un límite que no existe. El límite cuando x tiende a 0 del seno de 1 sobre x. Tenemos la gráfica acá a la derecha, que vemos que si bien la función está acotada entre menos 1 y 1, cuando se acerca a 0, ¿sí? Varía entre menos 1 y 1 y no se puede determinar cuál es el valor del límite. Así que para ello vamos a ver si podemos utilizar el teorema de la compresión. Por eso la vamos a multiplicar por otra función x al cuadrado. ¿Sí? Si tenemos que f de x es igual a x al cuadrado por seno de 1 sobre x, no podemos aplicar el álgebra de los límites que nos indican que el límite de un producto es el producto de los límites. ¿Sí? Dado que si aplicamos este producto, el límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado sí existe, pero el límite cuando x tiende a 0 de seno de 1 sobre x no existe. Así que no podemos determinar un resultado. Para ello vamos a hacer el uso del teorema de la compresión. Entonces, empezamos planteando para x distinto de 0, el seno de 1 sobre x
está acotado entre -1 y 1, es una función acotada. En 0 no podemos determinar su existencia, así que vamos a plantear que X tiene que ser distinto de 0. ¿Qué vamos a hacer? Multiplicamos los 3 miembros por la función X al cuadrado. Así que nos queda que X al cuadrado por seno de 1 sobre X queda comprendida entre menos X al cuadrado y X al cuadrado. Tenemos esta la gráfica de la situación, ¿sí? Por arriba la función X al cuadrado, por debajo la función menos X al cuadrado y comprimida en el medio la función X al cuadrado por seno de X, por seno de 1 sobre X. Así que el límite cuando X tiende a 0 de h de X, que es X al cuadrado, es 0. El límite cuando X tiende a 0 de g de X, que es menos X al cuadrado, también es 0. Así que por el teorema de la compresión podemos afirmar que el límite cuando X tiende a 0 de X al cuadrado por el seno de 1 sobre X también es igual a 0. Vamos a ver el límite, un límite trigonométrico importante, que es el mismo que vimos cuando hicimos una tabla, ¿sí? Y pudimos ver cómo se comportaba la función y igual a seno de X sobre X, que tampoco está definida en X igual a 0. Pero pudimos construir una tabla y ver que la función se aproxima a 1 cuando X se aproxima a 0 tanto por izquierda como por derecha. Así que podemos decir que el límite cuando X tiende a 0 de seno de X sobre X es igual a 1, y a esto lo vamos a demostrar utilizando el teorema de la compresión. Vamos a trazar la circunferencia trigonométrica, circunferencia unitaria, circunferencia de radio 1, y vamos a considerar un triángulo OQR teniendo en cuenta la línea que representa la tangente, ¿sí? De este ángulo interno T, otro sector OPR, también sector triangular, y por último un sector circular, ¿sí? Que queda dentro del triángulo entre el triángulo OPR y el triángulo OQR. Así que trataremos de demostrar geométricamente el límite dado. Consideramos los 3 sectores, el triángulo OPR, el sector circular OPR, ¿sí? Que está entre los 2 triángulos, y por último el triángulo OQR, triángulo rectángulo. Sabemos que es rectángulo ese triángulo porque la tangente es tangente, la tangente trigonométrica es tangente a la circunferencia y es perpendicular al eje de X. Así que sabemos que geométricamente el área del sector circular OPR se encuentra comprendido entre el área del triángulo OPR y el área del triángulo OQR. Por lo cual vamos a determinar las áreas de cada uno de esos sectores. El área del triángulo OPR es base por altura sobre 2 o un medio de la base por altura, ¿sí? Es un medio. La base es OR, que coincide con el radio de la circunferencia, así que ya sabemos que es 1. ¿Sí? Y la altura de este triángulo estará representada por el seno del ángulo interno T. Así que el área del triángulo OPR es un medio del seno de T. Ahora vamos a considerar QR sobre OR, estos 2 segmentos,
¿sí? Representan el cociente entre estos dos segmentos, representa la tangente del ángulo T. Y OR es el radio de la circunferencia trigonométrica, es igual a la unidad, así que QR representa la tangente del ángulo T. El área del triángulo OQR está dado por un medio de OR por la altura, y OR sabemos que es la unidad, y la altura es la tangente del ángulo T. Así que el área de ese triángulo es un medio de la tangente del ángulo interno T. Por último, el área del sector circular. El área de cualquier sector circular es un medio del radio al cuadrado por el ángulo que determina el sector, así que el radio al cuadrado es 1, nos queda que el área del sector circular, o PR, es un medio por T. En esta desigualdad multiplicamos los tres miembros por 2, así que nos queda que seno de T es menor o igual que T y es menor o igual que la tangente de T, y dividimos los tres miembros por seno de T, y nos queda esta desigualdad, que T sobre seno de T está comprendido entre 1 y 1 sobre coseno de T. Si aplicamos el límite a los tres miembros de la desigualdad con T tendiendo a 0, e invertimos esta desigualdad, nos queda que el límite cuando T tiende a 0 del coseno de T es menor o igual que el límite cuando T tiende a 0 del seno de T sobre T, y a su vez este es menor o igual que el límite cuando T tiende a 0 de 1. El límite cuando T tiende a 0 del coseno de T es 1, lo vimos cuando empezamos esta presentación, y el límite cuando T tiende a 0 de una constante es la misma constante, así que nos queda que el límite cuando T tiende a 0 del seno de T sobre T está comprendido entre 1 y 1, por lo cual podemos asegurar que el límite cuando T tiende a 0 del seno de T sobre T es igual a 1. Vemos entonces algunos ejemplos. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 de 10x menos 3 seno de x sobre x. ¿Sí? Si se fijan, si reemplazamos 0 en x, estamos teniendo una indeterminación del 0 sobre 0. ¿Sí? O sea que no solo no pertenece al dominio de la función x igual a 0, pero bueno, nos vamos a acercar a 0 por un lado y por el otro. ¿Cómo evaluamos este límite? Sabemos que el límite de una suma es la suma de los límites, así que aplicamos esa propiedad y podemos hacer el límite cuando x tiende a 0 de 10 sobre x menos el límite cuando x tiende a 0 del 3 seno de x sobre x. Podemos simplificar x y seguimos trabajando. Así que la constante puede salir del límite, así que operamos de esta forma, la constante 3 se está multiplicando, sale del límite, y ahí ya podemos evaluar. Sabemos que el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x, todo este límite es igual a 1, así que este resultado es 10 menos 3 por 1, este límite es igual a 7. Vemos otro ejemplo más. Y vamos a usar la fórmula del ángulo doble. El seno de 2 veces alfa es igual a 2 por el seno de alfa por el coseno de alfa. Así que si tenemos el límite cuando x tiende a 0 del seno de 2x sobre x, reemplazamos el seno de 2x por su fórmula y nos queda el límite cuando x tiende a 0 del 2 seno de x por coseno de x sobre x. Podemos separar el producto, el límite de un producto, el producto de los límites, sacar la constante del límite y nos queda 2 por el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x, que es igual a 1,
El límite cuando x tiende a 0 del coseno de x, que sabemos que también es igual a 1,